Los que creyeron que sembrando mentiras y calumnias por doquier iban a desacreditar a nuestro pueblo, se equivocaron. En respuesta a los ataques contra la embajada de Estados Unidos en La Habana, hemos reducido nuestro personal ahí. Este presidente no va a permitir que nuestros diplomáticos sean blancos con impunidad y no vamos a perdonar a aquellos que dañan a nuestra gente y que brindan falsos videos sobre sufrimiento. Acusaciones y estrategias mediáticas para intentar fijar la idea de ataques en Cuba y de síndromes generados por esa causa diplomáticos de Estados Unidos radicados en La Habana carecen de evidencia alguna que puedan sustentarlas. Sin embargo, la administración de Donald Trump justificó su escalada de sanciones contra Cuba, apelando a ataques imposibles de probar científicamente. La embajada estadounidense en Cuba sigue sufriendo la molestia de unos misteriosos ataques acústicos. Quienes nos han escuchado dicen que suenan como un estruendoso coro de grillos. No es un solo sonido, son al menos 20 frecuencias simultáneas. Me dijeron que el FBI había informado que no había evidencia de un ataque dirigido. Esto no significa que nuestros diplomáticos no experimentaran estos síntomas. No estoy diciendo que se lo hayan inventado. Solo digo que no hay evidencia de un ataque directo de las autoridades cubanas o de cualquier otra persona. Pero, ¿cómo ha valorado la comunidad científica el discurso de los grandes medios de comunicación sobre este tema? Dijeron que la AP tenía acceso a una grabación de los sonidos que escuchaban en La Habana. Después se demostró que cuando uno analiza adecuadamente ese sonido con las técnicas apropiadas, y esto lo hicieron científicos, por ejemplo, un científico que está ubicado en Estados Unidos, en la Universidad de California en Berkeley, y otro en el Reino Unido, que correspondía a vocalizaciones de insectos, o sea, de grillos. Y como los Estados Unidos entregó un grupo de grabaciones a Cuba, Cuba pudo verificar, incluso comunicándose con los científicos que han hecho este análisis en otras partes del mundo, que efectivamente muchos de los sonidos que molestaban a los diplomáticos eran vocalizaciones. O sea, en Cuba todas las grabaciones que hizo por su parte ambientales demostraron sonidos ambientales normales. ¿Qué conducta mantenían estos diplomáticos supuestamente afectados? Mantuvieron una intensa actividad social, física y recreativa, que incluyó la realización de ejercicios físicos como buceo, ciclismo, motociclismo, la participación en fiestas, bailables y consumiendo bebidas alcohólicas. Lo que no se corresponde si uno está enfermo, que tiene estas dolencias, mareo, dolor abdominal, pérdida de la memoria, etc. Participar en estas acciones si está con esas manifestaciones de salud. Si alguien te dice que los burros vuelan, que te enseñen el burro volador, porque eso va en contra de lo que uno sabe de la biología y de la física. O sea, un reclamo extraordinario tiene que tener evidencias extraordinarias. Los estudios científicos sobre el origen de los supuestos ataques en La Habana, publicados en la afamada revista de la Asociación Estadounidense de Medicina JAMA y liderados por profesores de la Universidad de Pensilvania, más allá de crear confusión entre los lectores, no llegaron a conclusiones definitivas sobre las causas de los síntomas referidos por los diplomáticos estadounidenses entre finales de 2016 y mayo de 2018. Sin evidencias científicas, ¿por qué una revista con la reputación de JAMA sacó a la luz esos textos? The article published today by the magazine JAMA, the Journal of American Medicine, does not modify this situation, by the opposite. It confirms it. The article recognized that the brain alterations are minimal, that the findings are not conclusive, and that they cannot identify their cause. Hay especialistas de distintos campos de la ciencia, por ejemplo, en el campo de la medicina, otorrinos, epidemiólogos, especialistas que tienen que ver, por ejemplo, con el control de plagas. Hay también neurólogos, personas que trabajan en el campo de las neuroimágenes, y físicos, ingenieros, han participado biólogos. O sea, hay realmente una composición de todas las ramas de la ciencia. Porque ¿cuál es el problema? La falta de información, sobre todo la falta de información
detallada de los Estados Unidos, de lo que le pasó supuestamente a sus diplomáticos, hizo necesario crear un espectro de búsqueda muy grande. Y las informaciones que se fueron filtrando a la prensa iban dando lo que se puede llamar un blanco móvil. O sea, lo que en un momento dado parecía ser lo más importante, las noticias después lo contradecían y resultaba que era otro tema el que había que investigar. U.S. officials tell CNN they believe a sophisticated device operating outside the range of human hearing could have been placed inside or outside the diplomats' homes. Small country like Cuba, where the government is going to know a lot of things that take place within its borders, they may have more information than we are aware of. We believe that the Cuban government could stop the attacks on our diplomats. Quedó evidenciado que no hay arma sónica que fuera capaz de producir los síntomas que estaban refiriendo los diplomáticos norteamericanos y después los canadienses. Para que una sola persona en una habitación donde hay 5 o 6 personas haya sido dañada en particular, tendría que estar el ataque dirigido, el ataque sónico, entre comillas dirigido, con la coherencia de un láser. Es decir, el láser sí tiene una coherencia suficiente desde el punto de vista físico para dañar en una habitación a una sola persona, estando la fuente que emite el láser a una determinada longitud. Desde el punto de vista de la onda sonora, es extremadamente difícil generarla con un nivel de exactitud y precisión. La otra cosa es que para generar un arma de ataque sónico, el tamaño de ese dispositivo debiera ser tan grande que hubiera sido visible en todas las zonas, ¿no? Y mucho menos atravesando las paredes de edificios, ¿no? Y además mucho menos dañando las estructuras del cerebro. Si usted emite una onda con una determinada capacidad de poner energía dentro del cerebro, debió haber dejado alguna huella en la parte exterior de la cabeza. Igual, entonces estamos de nuevo en una posición en la que no es sostenible este tipo de denominado ataque, ¿no? Ataque, no. Y sónico, tampoco. Ese término, con el tiempo fue desapareciendo y fue sustituido por el llamado síndrome de La Habana. Este término tampoco para nosotros es válido. Algunos de los médicos de los grupos de investigación de Estados Unidos hicieron declaraciones, por ejemplo, implicando las microondas. Y decían que podía hacer ataques de microondas, porque tenían la idea del arma en la cabeza. Más de una treintena de científicos y expertos de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Cuba se reunieron en marzo de 2020 en el Centro de Neurociencias de La Habana para analizar y mostrar resultados de estudios sobre el origen de las afecciones reportadas por los funcionarios estadounidenses. El consenso final: no es correcto ni creíble hablar de una nueva enfermedad o un nuevo síndrome específico que haya afectado a diplomáticos en Cuba. Un síndrome es una colección coherente de síntomas, o sea, que son cosas que siente el paciente y lo refiere, o signos, que es lo que observa el médico, que ocurren de una forma coherente y de una forma que tengan una fisiopatología común, que tenga una base común. Y nada de esto se puede decir que ocurrió con el grupo de personas que lo estaban presentando. Y el término síndrome de La Habana está rechazado por la mayor parte de la comunidad científica internacional. Para progresar y poner fin a la investigación, Cuba insiste en la necesidad de que todas las partes participen en el intercambio científico de información. Nosotros sabemos que hay una prohibición de hablar con Cuba en muchas instituciones sobre este tema. Y hay como si fuera, yo diría, un intento de encubrir todo esto. Yo creo que si esto tuviera una discusión abierta, aparecerían explicaciones más lógicas, pero esas explicaciones más lógicas pondrían en una posición muy difícil a los que al principio de esto empezaron a hablar de que esto era una serie de ataques. Como nosotros vimos cuando fuimos al Departamento de Estado, nos dijeron que la posición oficial del gobierno de Estados Unidos era que eran ataques. No hay tal ataque sónico, no hay tal síndrome de La Habana, sino lo que hay es personas que en determinado momento sintieron determinados síntomas, tuvieron probablemente algún problema de salud, y que una de las explicaciones que se manejó en este evento es de que pudo haber sido un proceso de transmisión de sensaciones producto de que intercambiaron, es decir, se generó un ambiente
en el cual le están diciendo a las personas están siendo atacados probablemente, y entonces esas personas sintieron realmente que estaban siendo atacadas o sintieron síntomas. Si hay un ambiente de temor y si hay la idea de que tu propio gobierno te está diciendo que estabas ataques y reciben instrucciones de los diplomáticos, que eso lo hemos visto en la prensa, de que se tienen que separar de las paredes, separar de las ventanas, que tienen que tomar un conjunto de medidas. Eso induce, fíjate, son figuras de autoridad lo que le están diciendo, médicos que le están diciendo que ellos tienen algo misterioso que no saben lo que es. Eso puede llevar a las personas a que se sientan peor. Los diplomáticos canadienses que refirieron presentar síntomas de salud en el mismo periodo y especialistas de ese país han colaborado con los científicos cubanos y han brindado información importante para llegar a conclusiones de rigor. A diferencia, los canadienses, los científicos canadienses, el grupo de trabajo de Canadá, ha manejado la hipótesis de que la sobreexposición a elementos de la fumigación contra el mosquito Aedes aegypti, producto de la campaña contra el Zika, el dengue y etcétera, son las que provocaron estos daños en estas personas. Es decir, y insisto en el término sobreexposición, no se trata de que la fumigación que hace Cuba normalmente para controlar el vector, el mosquito Aedes aegypti, haya provocado esto, sino que ellos reconocen que en los lugares donde estaban estas personas, estos diplomáticos, estas personas, hubo una sobrefumigación con inclusive elementos que no se usan en la campaña aquí en Cuba. Con el propósito de obtener resultados definitivos, se desarrolla en Cuba un estudio multidisciplinario con 3 grupos de personas que toma en consideración la tesis sobre la causa que pudo haber generado los síntomas en los diplomáticos canadienses. Nosotros emprendimos un estudio que está en curso todavía, en la cual tenemos 3 grupos de personas. Uno de ellos que hemos considerado que le llamamos altamente expuestos, que son personas que participan en la campaña, fumigadores de verdad, que han estado trabajando por más de 6 meses en la campaña. Ese grupo lo vamos a llamar de alta exposición. Tenemos otro grupo de individuos que compartieron ambiente con los diplomáticos en el momento en que sintieron estos síntomas. Y otro grupo de personas que han sido cuidadosamente seleccionadas de lugares en donde la frecuencia de fumigación ha sido menor, porque el índice de incidencia de estas enfermedades transmitidas por el mosquito ha sido, por lo tanto, menor. De forma tal de que tengamos una caracterización completa de estas personas y poder entonces constatar la hipótesis de los científicos canadienses de que esta sobreexposición pudo haber provocado el daño. No estamos negando que estas personas sintieron los síntomas, no estamos negando de que se sintieron mal, sino que la explicación del ataque es la que no puede ser aceptada porque no hay esa intención de dañar a alguna persona. Tras más de 2 años de investigaciones, sin que una sola evidencia justifique acusaciones mediáticas sobre ataques en La Habana contra misiones y funcionarios diplomáticos, el gobierno de la isla rechaza cualquier intento de relacionar ese término con Cuba.